Los hospitales son lugares extraños. Dicen que están llenos de milagros, pero esa noche, de pie al borde de la cama de mi madre, parecía más bien una sala de espera para las salidas finales. La luz fluorescente sobre nosotros zumbaba suavemente, y el monitor a su lado parpadeaba con su ritmo cansado. Cada pitido era una lenta cuenta regresiva. Su respiración era superficial y trabajosa, el movimiento de su pecho apenas se notaba bajo la fina manta. Extendí la mano y la puse sobre la suya, pero estaba fría. No se había ido. Todavía no. Pero casi. El pasillo exterior estaba lleno de vida, enfermeras hablando con un tono rápido y eficiente, familias agrupadas en pequeños grupos de esperanza y desamor. Risas mezcladas con lágrimas. Conversaciones y promesas. Una mujer sollozaba suavemente contra una máquina expendedora. Los observé antes por la ventana de la puerta, preguntándome cómo se sentiría ese tipo de apoyo. ¿Por qué yo? Estaba solo. Siena no vino. Mi esposa. Me enviaba un mensaje de voz. Lo siento mucho, cariño. Hay una gala esta noche. El alcalde estará allí. No puedo cancelar. Es una gran oportunidad para hacer contactos. Así lo llamó ella. Networking. Dejé de escuchar a mitad de la conversación y no respondí. Theo había dicho que volaría hacía 3 días. No había sabido nada de él desde entonces. Harper, mi hermana, me envió un emoji de cara triste y dijo: los gemelos tienen que entregar un proyecto sobre el volcán mañana. Me estoy ahogando. Ni siquiera una llamada. Solo eso. Así que me senté en esa silla junto a mi madre. Le tomé la mano. Le susurré cosas que debería haber dicho hace años. Cosas que pensé que tendría más tiempo para explicar. Ella siempre fue fuerte. Siempre constante. Una pianista que nunca dejó de creer en el ritmo y la gracia. Pero esta noche, la música se le escapó de los dedos. Entonces sucedió. El tono largo. Esa insistencia interminable que no necesita explicación. Llegó tan suavemente que fue casi cruel, como un suspiro demasiado pesado para que la habitación lo contuviera. Miré el monitor. Línea plana. No lloré. Solo parpadeé una vez. El momento fue de silencio. Ni siquiera parecía que algo hubiera terminado. Simplemente, desapareció. La enfermera Corinne entró en la habitación casi al instante, como si hubiera estado esperando a la vuelta de la esquina. Su voz era suave, practicada. Lo siento mucho, señor Cavanaugh. Asentí. ¿Qué más podía hacer? No preguntó si venía alguien. No buscó a su familia. Era obvio. Metió la mano en el bolsillo y sacó un sobre grueso. Me pidió que te diera esto, dijo, poniéndolo en mi mano como si pesara más de lo que parecía. Dijo que era importante. Solo después. El papel marfil me resultaba familiar. Mi nombre escrito en él con su cursiva ondulada. La misma letra que usaba en tarjetas de cumpleaños y notas para la lonchera de mi época escolar. La miré fijamente en mis manos, su peso, de repente, era más pesado que su silencio. Esperé hasta estar en el ascensor para abrirla. Algo en la quietud de ese espacio descendente lo hacía sentir bien. Me apoyé en la pared de espejos, abrí la solapa con cuidado y saqué las páginas dobladas del interior. Sus palabras eran claras. No hubo vacilación al escribir. Ninguna inestabilidad. Lo había escrito antes de que llegara demasiado lejos. Miles, si estás leyendo esto, es que me he ido. Y si te conozco, te quedaste conmigo. Gracias. Necesito que seas fuerte ahora. Hay cosas que no pude decir en voz alta. Cosas que necesitaba poner en tus manos. Siempre fuiste en quien confié. Tragué saliva con dificultad. El ascensor sonó en el vestíbulo, pero no salí. Presioné el botón para volver arriba, me apoyé en la pared y seguí leyendo. Sé de Theo. Sé de Harper. Y sé lo de Siena. Sé cómo te debes sentir al leer esto ahora, sola. Pero todos han estado robando, miles. Durante años. De mí. De ti.
Y no te lo dije porque necesitaba pruebas. Necesitaba que fuera irrefutable. Las encontrarás en la casa. El cajón de abajo de mi escritorio. La llave estaba pegada con cinta adhesiva bajo la tapa de la caja de música. El corazón me latía tan fuerte que lo sentía en los oídos. No quería que te sorprendiera mi partida. Quería protegerte mientras aún pudiera. Pero hay cosas que una madre no puede arreglar. Hay cosas que solo un hijo puede hacer. La carta terminaba ahí. Sin firma. No fue una despedida. Solo un final. Estuve un buen rato en el ascensor antes de salir. El vestíbulo estaba tranquilo, casi vacío. Crucé las puertas corredizas y salí al frío aire nocturno. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Siena. ¿Cómo está? No le respondí. En cambio, caminé hasta el estacionamiento, me subí al auto y me quedé allí sentado con el motor en marcha. Mi madre se moría delante de mí, y quienes decían amarla, quienes decían amarme, ni siquiera se molestaban en aparecer. ¿Y ahora? Ahora tenía una carta en mis manos que insinuaba una traición tan profunda que hacía que el silencio de la noche pareciera un grito. Apreté el sobre con más fuerza. Papel marfil, suave al tacto. Las últimas palabras que oiría de ella, y no fueron solo una despedida, fueron una advertencia. Una antorcha pasada en secreto. Arranqué el coche y fui directo a su casa. Porque esta noche, el último adiós era solo mío. Y mañana, descubriría la verdad. No volví a casa. No podía. Mi casa estaba llena de impostores, de perfume y del eco de una voz que ahora me daba asco. Conduje toda la noche con las ventanillas bajadas, el aire frío me ayudaba a mantenerme despierto, concentrado, enojado, pero no imprudente. La casa de mi madre se alzaba tranquila en la colina, con la luz del porche aún programada, parpadeando cálidamente como si me estuviera esperando a que volviera de la escuela. Me temblaban las manos al abrir la puerta principal con la llave que aún colgaba de la cadena. El olor me impactó primero. Madera vieja, lavanda y algo de canela que siempre persistía después de hornear los fines de semana. Me quedé en la entrada un minuto, dejando que el silencio me envolviera. Este era terreno sagrado ahora, el último espacio que ocupaba antes de que la cama del hospital se la llevara. Caminé por el pasillo como un hombre en trance, hacia el estudio con la silla de terciopelo azul y el escritorio de cerezo que había visto décadas de trabajo. Cartas, listas de Navidad, al parecer, secretos. Me arrodillé junto al escritorio, abrí el cajón inferior y lo encontré cerrado con llave. Se me cortó la respiración. Extendí la mano, abrí la tapa de su vieja caja de música, una que tocaba, Debussy When You're Wounded, y allí estaba. La llave, pegada con cinta adhesiva en el interior. Su toque incluso en eso. Precisión. Intención. Con la llave en la mano, abrí el cajón. Se deslizó con un suave crujido, y dentro había un mundo para el que no estaba preparada. Carpetas. Manila y grueso. Fotos, etiquetadas con fechas y lugares. Memorias USB en bolsitas de plástico. Documentos perfectamente unidos. Mi nombre escrito en una carpeta. El de Theo en otra. El de Harper. Y luego el de Siena. Se me hizo un nudo en la garganta al sacarlos uno a uno, colocándolos sobre el escritorio como piezas de un rompecabezas. Empecé con Siena. No sé por qué. Quizás porque la traición de sangre es esperable, pero la traición de quien dejas entrar en tu corazón se agrava de forma diferente. La primera foto me dejó paralizado. Siena con un abrigo rojo, riendo junto a Victor Blackwell a la salida de una vinoteca. Su mano sobre su brazo. Íntimo. Familiar. Más fotos a continuación. Diferentes días. Diferentes atuendos. Misma cercanía. La misma sonrisa burlona en el rostro de Víctor. Había hojas de cálculo. Solicitudes de préstamo con mi firma falsificada. Cuentas falsas con su apellido de soltera. Transferencias de mis cuentas de empresa que nunca autoricé. Me recosté en la silla de mi madre y me froté los ojos. Sentí que iba a vomitar. Todo estaba fechado, catalogado. Mi madre no solo había sospechado, sino que había construido un caso.
Metódicamente. Con amor. Con dolor. La carpeta de Theo no estaba mejor. Un montón de transferencias bancarias de una de las fundaciones benéficas de mamá a lo que parecían ser empresas de consultoría, sociedades fantasma. Una, llamada Britstar Ltd., se rastreaba hasta una cuenta en el extranjero en las Islas Caimán. La carpeta de Harper contenía recibos de material educativo que, de alguna manera, financiaban bolsos de lujo y niñeras privadas. Todo estaba allí. Frío. Feo. Innegable. Tomé mi carpeta con vacilación. Dentro había correos electrónicos. Unos que nunca había visto. Cartas que mamá me había escrito pero nunca envió. Observaciones. Esperanzas. Lamentos. Una lista de las veces que intentó advertirme sutilmente. Siena volvió a preguntarme sobre el fideicomiso. Fingió que era pura curiosidad. O bien, el coche nuevo de Theo no se ajusta a su sueldo. Pregunté con amabilidad. Cambió de tema. Los había visto a todos con claridad. Y había esperado hasta su muerte para contarme la verdad. Me quedé allí sentado durante lo que parecieron horas. Los documentos se extendían ante mí como un mapa de la ruina. Debería haberme puesto furioso. Debería haber gritado. Pero lo único que sentía era un dolor enfermizo y desgarrador. No solo por mi madre, sino por lo que creía real. Por la familia que creía que aún tenía. Entonces recordé el testamento. La lectura era por la mañana. Estarían todos allí. Sentada bonita. Vestida de tristeza. Lista para fingir. Pero ahora lo sabía. Ahora tenía pruebas. Y ya no seguiría fingiendo. Empaqué todo en una caja, con cuidado, carpeta por carpeta. Tomé fotos de todo con mi teléfono. Copia de seguridad. Siempre retrocedo. Luego sellé la caja, la etiqueté con la palabra verdad y la guardé en el maletero del coche. Afuera, el cielo se tornaba gris. La mañana se acercaba sigilosamente. No había dormido. No necesitaba hacerlo. La adrenalina y la traición me mantuvieron alerta. Al cerrar la puerta, me detuve en el porche y miré el jardín. Las rosas de mi madre seguían floreciendo. Siempre decía que eran tercos como ella. Hermosos, incluso con frío. Me subí al coche y conduje despacio por el barrio. Pasé el parque donde solíamos alimentar a los patos. Pasé la vieja tienda de la esquina donde me compraba paletas de naranja en las tardes de verano. No se trataba solo de dinero. Se trataba de la memoria. Del legado. De vuelta en mi apartamento, entré sigilosamente. Siena dormía, o fingía estarlo. No la desperté. No podía mirarla sin ver ese abrigo rojo y la cara de suficiencia de Víctor. Puse la alarma para las 8:30. La lectura del testamento era a las 10. Quería llegar temprano. Quería estar tranquilo. Controlado. Me acosté en la cama y miré al techo. Su carta aún resonaba en mi mente. Hay cosas que una madre no puede arreglar. Otras, solo un hijo. Ella confió en mí para llevar esta carga. No con venganza, sino con claridad. Con valentía. Con determinación. Y mañana, entraría en la oficina de ese abogado con una tormenta en el bolsillo. Que sonrían. Que lloren. No tenían ni idea de lo que se avecinaba. Llegué al despacho 20 minutos antes, con la carpeta cuidadosamente guardada bajo el brazo como un arma cargada. La recepcionista sonrió, demasiado radiante para lo que significaba este día. Señor Cavanaugh, es el primero en llegar. Por favor, escriba por aquí. Tenemos una sala privada preparada. Privado. Esa palabra ahora tenía peso. Todo sobre la vida de mi madre había sido analizado y tomado en privado. Sonrisas robadas, préstamos falsos, reuniones paralelas. Ahora les tocaba sentarse en ese silencio y sentir cómo las paredes se cerraban. La habitación era pequeña, elegante. Paneles de madera oscura, estanterías y una mesa rectangular que parecía haber visto generaciones de ajustes de cuentas familiares. Tomé la silla de la cabecera,
la que daba a la puerta, y puse la carpeta delante de mí. ¿Tranquila? Frío. Preparado. Mi madre lo habría aprobado. Llegaron como un desfile de duelo organizado. Harper llegó primero, con un paso rápido y pausado. Peinada como si tuviera una conferencia de prensa programada después. Llevaba perlas, las que solía robar de la colección de mamá cuando éramos niños. No me puse de pie. Apenas asentí. Hola, dijo, sentándose frente a mí con un suspiro. ¡Qué semana tan dura! No respondí. Parecía incómoda, se tiraba de la manga del blazer como si le pellizcara la piel. ¿Bien? Theo entró tranquilamente, todo colonia de diseñador y gemelos. Su traje era demasiado caro, demasiado presumido. El mismo hombre que no había llamado, que no había aparecido, ahora entraba como si fuera el presentador de la lectura. Me dio una palmada en la espalda. Miles, maldita sea, hombre. ¿Me estás aguantando? Solo lo miré. No hay calor. No hubo respuesta. Entonces llegó Siena. Entró vestida de suave seda gris y tacones que resonaban como un anuncio. Llevaba el pelo recogido en un moño suelto, como si asistiera a un evento benéfico, no a la lectura del testamento de su difunta suegra. Recorrió la sala con la mirada, me dirigió una mirada demasiado familiar, su expresión de que todo estaba bien, y se sentó junto a la ventana. Su teléfono brillaba tenuemente en su mano. Estaba revisando. Revisando durante el testamento de mi madre. El abogado, el señor Lillet, entró puntualmente, con expresión indescifrable. Se sentó, abrió una gruesa carpeta manila, se ajustó las gafas y carraspeó. Quiero empezar agradeciéndoles a todos por venir hoy, dijo, mirándolos a todos. Su madre, Eleanor Cavanaugh, hizo varias modificaciones a su testamento durante el último año. Lo que les leí hoy refleja sus decisiones finales. Siguiendo sus instrucciones, lo leeré completo antes de responder preguntas. Comenzó. Las primeras páginas fueron estándar, agradecimientos, declaraciones de buena voluntad y el andamiaje legal. Luego vinieron los detalles. A mi hija, Harper Cavanaugh, les dejo un regalo simbólico de $1,000, como recordatorio de que un título sin carácter no vale nada. Harper parpadeó, y una sonrisa confusa se dibujó en su rostro. Espera, ¿qué? A mi hijo, Theodore James Cavanaugh, también le dejo $1,000. Que sirvan como recuerdo de las oportunidades que me brindó y de la integridad que espero inspirar. Theo se removió en su asiento. Eso no tiene gracia. Lile siguió leyendo. Todas las posesiones materiales, incluyendo, entre otras, la casa, las obras de arte y las joyas, han sido liquidadas, y las ganancias se han donado a la Fundación Musical Cavanaugh. Todos los bienes restantes, tanto personales como financieros, quedan bajo la administración de mi hijo, Miles Aaron Cavanaugh, como único albacea y beneficiario. Silencio. Durante 3 segundos completos, nadie respiró. Harper soltó una risa nerviosa, de esas que se quiebran bajo presión. Esto es una locura, dijo. Mamá no haría eso. Theo se inclinó hacia adelante, con los ojos entrecerrados. Éramos sus hijos. Todos nosotros. No dije ni una palabra. No tenía por qué hacerlo. Lile continuó. La señora Cavanaugh también dejó un mensaje de vídeo para que se reprodujera durante la lectura. Sacó una tableta de su maletín, tocó la pantalla y la colocó en posición vertical sobre la mesa. Allí estaba mi madre. No frágil. No enferma. Solo ella. Ojos fuertes. Voz firme. Si estás viendo esto, dijo, entonces ya me despedí. Y si estás impactado, confundido o enojado, significa que la verdad llegó donde debía llegar. Cría 3 hijos. Te di todas las oportunidades para ganarte un lugar, no solo en mi corazón, sino en el legado que esperaba dejar. Miró directamente a la cámara. Harper, vi las cuentas. Los informes de gastos falsificados. Sé que los bolsos no eran para proyectos escolares. Harper palideció. Theo, llevas años desviando dinero de organizaciones sin fines de lucro. Pensabas que no lo sabía. Y sí.
Theo se recostó, con la boca apretada. El puño apretado. Y Siena, dijo mi madre, con la voz más aguda, te doy la bienvenida a mi casa. En mi familia. Confié en ti. Te traté como a una hija. Pero vi las fotos. Leí los documentos. Víctor Blackwell es un parásito y lo elegiste por encima de la honestidad. Siena dejó caer su teléfono. El vídeo terminaba con una frase, Miles, lleva esto bien. Y cuando intenten mentir, enséñales cómo es la verdad. Metí la mano en mi carpeta y deslicé copias de los documentos sobre la mesa. Una por una. Fotos. Extractos bancarios. Firmas. Fechas. Harper negó con la cabeza, incrédula. ¿De dónde sacaste esto? Theo se levantó. Esto es manipulación. Es falso. Siena miró los documentos sin tocarlos. Tenía las manos cruzadas sobre el regazo. Quietos. Demasiado quietos. Los encontré, dije en voz baja pero clara. En el cajón. Con la llave bajo la tapa de la caja de música. Justo donde dijo que estarían. Lyle cerró la carpeta. El testamento es vinculante. No hay lugar a apelación. Ya puedes irte. Theo murmuró algo entre dientes. Harper agarró su bolso y salió furiosa. Pero Siena se quedó. Me miró de verdad. ¿Lo planeaste? No, dije, poniéndome de pie. Mamá lo hizo. Acabo de entregárselo. Abrió la boca para hablar, pero yo ya me estaba alejando. Por primera vez en años, me sentí alto. Sólido. Completo. ¿Y la máscara que llevaba Siena? Se rompió. Conduje directamente desde la oficina del abogado. No me molesté en volver a casa. No contesté las llamadas perdidas. 3 de Harper, una de Theo, ninguna de Siena. Eso me dijo suficiente. En cambio, conduje hacia el oeste, hacia Wilmers Point, un pueblito que no visitaba desde niño. Mi madre había mencionado a Thomas Arrow en la carta, garabateado al final como si se le hubiera ocurrido después. Pero yo sabía que no era así. No se le ocurrió nada después. Si escribió su nombre, fue por algo. Los caminos se hicieron más estrechos a medida que me acercaba al pueblo, dando paso a tramos de tulán y contenedores arbolados que se envolvían como secretos en cada curva. Wilmers Point parecía sacado de un cuento de hadas. Un pequeño restaurante, una gasolinera, niños en bicicleta atravesando los caminos polvorientos sin mirar. Todo estaba tranquilo, sin la perturbación del mundo exterior. Exactamente el tipo de lugar al que alguien iría para aferrarse a una verdad que al mundo no le importaba ver. Encontré a Thomas regando flores frente a una casa de madera blanca con persianas azules y un buzón con forma de piano. Levantó la vista cuando mis neumáticos crujieron en su entrada de grava. A finales de los 60, quizá a principios de los 70, con la espalda aún recta y una mirada más aguda de lo que esperaba. Eres Miles, dijo antes de que abriera la boca. Te pareces a tu padre. Eso me dejó paralizado. La mayoría decía que me parecía a mi madre, por sus ojos, su mandíbula. Nadie mencionó a mi padre. Ni siquiera ella lo hizo, no mucho. Salí del coche despacio. ¿Lo conocías? Conocí a tus padres, respondió, dejando la manguera y secándose las manos con una toalla que sacó del bolsillo trasero. Pero a tu madre, sobre todo. Señaló el porche. Vamos, tienes preguntas, y yo tengo café solo y una memoria maravillosa. Nos sentamos en 2 sillas crujientes frente al jardín. El café estaba fuerte, sin azúcar ni crema, igual que mi madre. No se apresuró. Simplemente dejó que el silencio nos envolviera antes de empezar a hablar. Eleanor vino a verme hace unos 3 años, dijo. Estaba preocupada. No estaba enferma, todavía no, pero algo dentro de ella le decía que empezara a investigar. Lo sentía en los huesos, dijo. Sus hijos se alejaban. Su nuera era distante. Y entonces, empezó a desaparecer dinero. Al principio, pequeñas cantidades. Nada alarmante. Pero Eleanor era astuta. Ella lo notó todo.
No me dijo nada. Dije, tragándome el ardor del café. Ni una palabra. No quería, dijo Thomas. No hasta tener pruebas. Y no hasta que supo que podías con ello. Tenía miedo, Miles. No de la muerte. Ella nunca temió eso. Pero sí lo que te podría pasar si ella se iba y te quedabas en la oscuridad. Miré las rosas que florecían en el borde del porche. Del mismo tipo que mi madre plantó en casa. Le fascinaba la belleza que florecía en lugares inesperados. ¿Por qué no las confrontaba?, pregunté. Porque estaba ganando tiempo, dijo Thomas simplemente. Sabía lo que Siena hacía. Que Víctor estaba involucrado. Contrató a un investigador privado. No quería que te vieras envuelto en un escándalo antes de tenerlo todo bajo su control. Te estaba protegiendo. Aunque eso significara que la odiarías por ocultártelo. Sentí una opresión en el pecho. No la había odiado, pero sí me había molestado su silencio. Esa noche en el hospital, cuando no dijo nada. Cuando se veía tan pequeña en esa cama y yo tenía demasiado miedo de hacerle las preguntas difíciles. Podría haberme contado todo entonces. Pero no lo hizo. Esperó. Por ahora. Encontró cuentas en el extranjero a nombre de Theo, continuó Thomas. Empresas fantasma vinculadas a Harper. Préstamos falsos con la firma de Siena. Las huellas de Victor Blackwell estaban por todas partes. Me lo dio, trocitos a trocitos. Por si acaso. ¿En caso de qué? En caso de que no estuvieras listo. O en caso de que alguien llegara antes. Eso último me heló la sangre. ¿Crees que estaba en peligro? Thomas negó con la cabeza lentamente. No de esos que dejan moretones. De esos que te dejan destrozado y arruinado. Ese tipo de peligro. Me incliné hacia adelante. ¿Qué dijo de mí? Sonrió levemente. Dijo que eras quien tenía el corazón de su padre. Que a veces eras demasiado bueno. Demasiado confiado. Pero que cuando importaba, te alzarías. ¿De verdad lo creía? Apostó su legado a ello. No hablamos durante un tiempo. El jardín bullía de abejas. Una campanilla de viento sonaba suavemente detrás de nosotros. Bebí el resto de mi café y contemplé la luz del sol que se extendía sobre la grava. Ella sabía que no la querían, dije finalmente. No como debían. Ella lo sabía, dijo Thomas. Pero los amaba de todos modos. Ese era su defecto. Creía que el amor podía arreglar a la gente. Pero también sabía cuándo dejar de esperar. Él metió la mano debajo de la silla y sacó una cajita envuelta en cordel. Ella dejó esto para ti. Me dijo que no te lo diera hasta después de leer el testamento. Dijo que sabrías qué hacer con él. Lo tomé con cuidado, deshice el cordel y levanté la tapa. Dentro había una memoria USB, una foto nuestra de mi graduación de la universidad y una nota escrita a mano por ella. Para los momentos que te perdiste y el fuego que necesitarás. No era solo información. Era combustible. Me puse de pie después de eso. Thomas no intentó detenerme. Él solo asintió, como si esperara que esta visita terminara en silencio. Le di las gracias, le estreché la mano y me dirigí al coche. Al alejarme del punto de Wilmer, me sentí diferente. No solo estaba enojada. No solo traicionada. Me sentía centrada. Ya no se trataba solo de mi madre. Se trataba de recuperar cada parte de mi vida que había sido manipulada en silencio. ¿Y la siguiente conversación? No sería con un abogado. Sería con la mujer a la que solía llamar mi esposa. Cuando entré en la entrada, el sol empezaba a ocultarse, proyectando largas sombras sobre el jardín delantero. La luz del porche ya estaba encendida, como si me estuviera esperando. O fingiendo. Me quedé sentado en el coche un momento, con el motor en marcha mientras se enfriaba, contemplando la casa que construimos juntos, ladrillo a ladrillo, sueño a sueño. Todo aquello parecía ahora el escenario de una obra para la que no hice una audición. Siena me recibió en la puerta, con vino tinto en la mano y música de jazz sonando suavemente en los altavoces de la sala. Se veía elegante. Cómoda.
Una blusa de seda color champán, su maquillaje suave pero intencional, sin una sola mancha fuera de lugar. Su estilo de armadura. «Te ves cansada», dijo, inclinando la cabeza, con una mano en la cadera. Un día largo. Pasé junto a ella sin decir palabra. Mis zapatos resonaron contra la madera, secos y deliberados. Fui directo a la cocina, coloqué la caja del coche sobre la encimera y saqué la carpeta con el nombre de Siena. No me molesté en sentarme. Ella me siguió lentamente, bebiendo vino a sorbos, con expresión indescifrable. «¿Dónde estabas?», preguntó por fin. Intenté llamar. «¿Lo hiciste?». Me di la vuelta, con la carpeta en la mano como un mazo. Parpadeó al oír mi tono. Sin calidez. Sin confusión. La pura verdad empezaba a asomar la cabeza. Estaba con alguien que respetaba lo que mi madre construyó, dije. «¿Te acuerdas de Eleanor, verdad? La mujer a la que no pudiste visitar en el hospital porque una recaudación de fondos era prioritaria». Exhaló por la nariz y puso los ojos en blanco. «No hagas esto, Miles». «Ay». «Lo estoy haciendo». Abrí la carpeta y deslicé el contenido sobre la superficie de mármol, fotografías, registros financieros, correos electrónicos impresos. No narré nada. Dejé que las páginas hablaran por sí solas. Dejó de beber. Sus ojos se movían lentamente de una página a otra, y por un breve instante, la vi parpadear como si fingiera sorpresa. Pero no lo hizo. «Solicitudes de préstamo falsas», dije rotundamente. «Abiertas a mi nombre. Tu firma. Transacciones de la cuenta de mi empresa enviadas a Blackwells. En estas, toqué las fotos de ella y Víctor en la vinoteca. Esto es solo el glaseado decorativo». No se movió. «Di algo», dije. «¿Qué quieres que te diga?». Espetó. ¿Que me equivoqué? ¿Que lo siento? ¿Que tu madre me odió desde el primer día y se propuso arruinarme? La miré atónita. ¿Esa es su defensa?, pregunté. «Que la mujer que nos dio esta casa, que pagó tus préstamos de la Facultad de Derecho, que te trató como a su propia hija, te arruinó». «Nunca le caí bien, Miles», dijo, alzando la voz, mientras su máscara se deslizaba poco a poco. Me miró como si fuera uno de esos casos de caridad que ella financió. Me enfrentó. Lo controlaba todo. No, dije. Lo protegía todo. ¿Y tú? Y yo. Hasta que ya no pudo más. Siena negó con la cabeza y retrocedió un paso. No buscaba disculpas. Se encerraba en sí misma, donde la justificación crece como el moho. «Te crees muy noble», dijo ella. «Pero eras ciego. Nunca estuviste presente. Trabajando 16 horas al día para construir algo. No viste lo que me dijo. Cómo me hacía sentir como si siempre me estuvieran pesando y midiendo». «¿Intentas culparme de esto?», pregunté, incrédulo. «Me traicionaste. No solo emocionalmente. Siena, financieramente. Legalmente. Eso no fue culpa de mi madre. Esa fue tu decisión». Sus labios se curvaron en algo que era casi una mueca de desprecio. «No tomé nada que no estuvieras demasiado distraído para proteger». Ahí estaba. La verdad, no solo en la evidencia, sino en la postura. Siempre había visto mi lealtad como una debilidad. Un punto ciego. Y ahora, ni siquiera lo ocultaba. «¿Sabes qué es lo peor?», dije, dando vueltas por la isla hasta que estuve cara a cara con ella. «Ni siquiera pensaste que me enteraría. Pensaste que simplemente lamentaría, recogería los pedazos y seguiría haciéndome el buen marido». No respondió. Me miró como si le hubiera arruinado los planes para la noche. «Hablé con Thomas Arrow», añadí. «¿Lo recuerdas? ¿El viejo amigo de mi madre?». Le confiaba todo. Me dio más que pruebas. Me dio claridad. En ese momento, un destello de algo cruzó su rostro, miedo, tal vez. O darme cuenta de que esto no era solo una reprimenda. Era el fin. «Te doy una oportunidad», dije. «Uno. Ver. Esta noche. No tomes nada más».
No me llames. No te presentes en mi oficina. Porque si lo haces, la próxima vez no seré tan civilizada. Y créeme, ya le he encomendado el resto a gente que no es nada civilizada. Entrecerró los ojos. Estás fanfarroneando. Sonreí entonces. No porque fuera gracioso, sino porque era triste. Que poco pensaba en mí. Cuánto pensaba en sí misma. Pruébame, dije. Por la mañana, se había ido. Sin nota. Sin disculpas. Solo ausencia. Cajones de joyas vacíos. Su lado del armario vacío. Faltaba parte de la colección de vinos. Algunos bolsos de lujo. No me importó. Ella podría llevarse la decoración. Me quedé en la puerta del dormitorio mirando el espacio que dejó atrás. Una vez, pensé que amar significaba sacrificarse por alguien. Ahora lo sabía, el amor verdadero no requiere que sangres en silencio mientras alguien más te alimenta. El sol salía, una luz suave que proyectaba oro sobre el suelo de madera. Me senté en el borde de la cama, el silencio a mi alrededor era diferente al de antes. No hueco. No frío. Limpio. Las palabras de mi madre volvieron a mí. Hay cosas que solo un hijo puede arreglar. Ella me dijo la verdad. Finalmente le di peso. ¿Y ahora? Ahora tocaba ocuparme del resto. No dormí esa noche. Me senté a la mesa de la cocina hasta que el cielo cambió de gris carbón a violeta, con la pila de carpetas frente a mí como una baraja llena. Su silla, la de Siena, seguía cuidadosamente colocada frente a mí, como si fuera a volver en cualquier momento con una sonrisa, una mentira y una copa de vino tinto en la mano. Pero no lo hizo. Se había ido, y con ella, la ilusión de la vida que creía tener. A las 7:03 de la mañana, llamé. El agente al otro lado de la línea no hizo muchas preguntas. Ya conocía el nombre de Victor Blackwell. Llevamos 2 años siguiéndolo, dijo el agente Mullins. Fraude bancario. Malversación de fondos. Evasión fiscal. Pero nunca tuvimos lo suficiente para que perdurara. Si lo que ofrece es tan sólido como dice, señor Cavanaugh, necesitamos que venga hoy. Pasé las siguientes 4 horas en un edificio federal del centro, sentado en una sala de aviones con paredes grises y una cafetera que no funcionaba desde 2018. Entregué las memorias USB, los extractos bancarios y los correos electrónicos. Hasta la última página que mi madre dejó. Fue suficiente. Más que suficiente. Hicieron copias. Escanearon mi teléfono. Tomaron mi declaración jurada. La mirada del agente Mullins al terminar de leer los documentos falsos del préstamo me lo dijo todo. Esto iba a ser un efecto dominó. Para cuando me fui, la máquina ya estaba en marcha. Ruedas silenciosas girando hacia consecuencias escandalosas. Apago el teléfono mientras conduzco a casa. No necesitaba oír el pánico todavía. Necesitaba paz. Espacio. Silencio para ordenar los escombros que antes eran mi familia. Pero cuando lo volví a encender más tarde esa noche, llegó la inundación. Llamadas perdidas. Docenas. También mensajes de voz. Algunos frenéticos. Otros furiosos. Unas súplicas. Harper primero. Miles, no sé qué crees que estás haciendo, pero todo esto es un malentendido. Tienes que detener esto antes de que lo arruines todo. Entonces, Theo. Podemos hablar de esto. No hace falta que lo explotes todo. ¿Qué querría mamá, eh? ¿Crees que quería este circo? Y luego Siena. Una nota de voz cortada en frío. Siempre fuiste demasiado justo para tu propio bien. No respondí. A ninguno de ellos. En cambio, me senté en la sala y esperé. Porque la justicia no susurra, llama. Y llamó. El primer mensaje llegó a las 3:11. Alerta de noticias. Harper Cavanaugh arrestado en relación con la malversación de fondos de una empresa fantasma vinculada a la Fundación Cavanaugh. El segundo llegó 20 minutos después. Última hora. Theodore Cavanaugh detenido bajo sospecha de fraude benéfico. Transferencias bancarias detectadas por el Grupo de Trabajo Federal.
Me recosté en el sofá, dejé caer la cabeza contra el cojín y exhalé lentamente. Estaba sucediendo. No solo una venganza. El legado de mi madre no se desvanecía con ella. ¿Hablaba? Fuertemente. El timbre sonó más tarde esa noche. Casi no abrí. Pero lo hice. La detective Laura Montgomery estaba en mi porche con una cazadora azul marino, una placa sujeta a la cadera y una carpeta en la mano. Mirada penetrante, postura firme. Extendió la mano. Señor Cavanaugh, dirijo la investigación de Blackwell. ¿Puedo pasar? Asentí y me hice a un lado. Nos sentamos en la misma cocina donde Siena solía organizar noches de vino y fingía ser alguien que no era. La detective Montgomery abrió su carpeta y sacó un perfil impreso de Victor Blackwell. Este hombre se ha dedicado profesionalmente a perseguir fideicomisos vulnerables y familias adineradas. Su madre fue una de las pocas que vio el humo antes del incendio. Ella te dio lo que necesitabas, ¿verdad?, pregunté. Ella asintió. La documentación de tu madre abrió el caso de par en par. Va a exponer una red de fraude que se extiende por 3 estados. Era meticulosa. ¿Valiente? Bajé la mirada a mis manos. Murió pensando que nos había perdido. No, dijo Montgomery con dulzura. Murió para que pudieras encontrarte a ti mismo. Se fue después de 1 hora. Profesional, amable y eficiente. El tipo de presencia que no necesita ruido para impactar. La casa se sintió diferente después. No vacía, simplemente real. No quedaban ilusiones. No había sombras fingiendo ser familia. Caminé hacia el dormitorio y saqué la última ropa de Siena del armario. Los metí en una caja. No por enojo, sino por decisión propia. Entonces abrí el cajón superior de mi mesita de noche y saqué nuestra foto de boda. Estábamos en la playa, con el sol a nuestras espaldas, con sonrisas amplias y radiantes. Miré a ese hombre, a mí, y sentí lástima. No tenía ni idea de lo que se avecinaba. Pero sabía amar. Y tal vez, esa era la parte que valía la pena conservar. El funeral se celebró unos días después. No estaba Harper. No estaba Theo. No estaba Siena. Solo yo. La iglesia estaba tranquila, medio llena de voluntarios de la comunidad, enfermeras que la cuidaron en sus últimos días, algunos estudiantes de piano que aún hablaban de ella como si les hubiera dado música en lugar de solo lecciones. Me quedé al frente y leí el panegírico que ella misma escribió, porque claro que lo había hecho. Claro, elegante, sincero sin complejos. Después, conduje hasta el cementerio. Llovía. Sin fanfarrias. Sin grandes gestos. Solo el suave golpeteo del agua contra la tierra mientras depositaba una rosa blanca en la tumba. Su tumba. Cumplí mi promesa, susurré. No estabas solo al final. Y ahora, yo tampoco. En casa, no desempaqué mi dolor. No encendí velas. No revisé mis recuerdos. Me senté en silencio. Un silencio que me había ganado. Un silencio del que se habría sentido orgullosa. Y por primera vez en años, dejé que me sostuviera, no como un peso, sino como un escudo. Al día siguiente del funeral, me encontré de nuevo en el porche. No porque necesitara aire fresco, sino porque la casa, mi casa, se había vuelto demasiado silenciosa. Ya no era el mismo silencio de antes, esa quietud inquietante e incierta que solía vibrar tras el suave jazz de Siena y su calidez cuidada. Este silencio era diferente. No me agobiaba. Me daba espacio para pensar. Para respirar. Acababa de dejar mi café cuando su coche entró en la entrada. La detective Laura Montgomery. El tipo de mujer que no se dejaba vencer por incertidumbre, sino por respeto. Llevaba la misma cazadora de antes, el pelo recogido en una trenza suelta y una carpeta bajo el brazo. Buenos días, dijo, entrecerrando los ojos por el sol poniente. Buenos días, respondí. ¿Qué fe? Dudó un momento y asintió. Claro. Si es fuerte. Es el único que preparo últimamente. Nos instalamos en la cocina, un pequeño rayo de luz matutina se filtraba por la encimera.
Serví 2 tazas, sin azúcar ni crema, y le pasé la suya. Tomó un sorbo, asintió con la cabeza y abrió la carpeta. Lo tenemos, dijo, tocando la primera página. Victor Blackwell. Arrestado en su apartamento de Atlanta. Intentó fugarse. Casi salta por la ventana trasera solo con una toalla. No está tan tranquilo como aparenta. Una pequeña sonrisa amarga se dibujó en la comisura de mis labios. Parece correcto. Estamos preparando la acusación. Varios cargos de fraude, crimen organizado, conspiración y algunos cargos de los que aún no me permiten hablar. Tu documentación fue la base. Asentí lentamente. Mi madre hizo todo el trabajo. Acabo de cruzar la meta. Laura ladeó la cabeza. No le restes importancia. Has sido la única persona honesta en una larga lista de engaños. Eso importa más de lo que crees. Bebimos un buen sorbo en silencio después de eso. Sin prisa. Sin presión. Solo 2 personas respirando en la misma quietud. Me sorprende que hayas venido en persona, dije finalmente. La mayoría de los detectives que he conocido se guardan las cosas para correos electrónicos o llamadas. Se recostó en su silla, envolviéndose los dedos en su estiércol. Normalmente lo haría. Pero este caso es diferente. Llevo casi 10 años persiguiendo a Victor Blackwell. Cada vez que nos acercábamos, se colaba, se perdía el rastro del dinero, desaparecían testigos. Se perdían archivos. ¿Tu madre? No dejó cabos sueltos. Ella lo vio a través de él. Documentó todo como sabía que nadie más lo haría. Era meticulosa, dije en voz baja. Hasta la última nota adhesiva. Era más que eso, dijo Laura. Era valiente. Tragué saliva con dificultad. Sigo preguntándome si se sentía sola. Si sabía cuánto me importaba. Si lo dijera suficiente. Ella lo sabía, dijo Laura con dulzura. Por eso te lo dejó todo. La conversación cambió entonces, lentamente, como el anochecer que se apodera del día. Preguntó por el negocio, por lo que quedaba de él. Le expliqué los daños, los contratos perdidos tras las inconsistencias financieras, los inversores que se retiraron antes de preguntar. Pero sigues de pie, dijo ella. Algo es algo. Asentí. Hay días que no parece gran cosa. Esos suelen ser los días que más importa. Terminamos en el porche otra vez, con las tazas de café llenas y la carpeta cerrada sobre la encimera de la cocina. El sol ya estaba más alto, cortando sombras entre las barandillas del porche. ¿Te has preguntado alguna vez cómo duerme la gente como Blackwell?, pregunté. Siempre, dijo. Entonces recuerdo que normalmente no. En realidad no. Fingen. Pero con el tiempo, las mentiras se derrumban. ¿Y qué pasa con la gente como nosotros? Aprendemos a descansar en la verdad, dijo. Incluso cuando duele. Había algo en su voz, firme pero no dura, desgastada pero no hastiada. Me gustaba. No me había dado cuenta de cuánto hasta ahora. En los días siguientes, hablamos a menudo. Llamaba para ponernos al día, a veces para aclarar dudas sobre el nombre de un banco o una marca de tiempo. Otras veces, solo para ver cómo estaba. Unas noches, nos sentamos en el jardín de mi madre, él que había empezado a restaurar discretamente con tierra fresca y raíces nuevas, observando el viento moverse entre la lavanda y las rosas como un aliento. Me contó sobre sus casos pasados, los que la marcaron, los que le dejaron la voz marcada. Le conté sobre la noche que estuve sola en el hospital, el peso de esa carta, como el ascensor se sentía como el único lugar seguro que me quedaba. No siempre hablábamos. A veces simplemente nos sentábamos. Y eso me reconfortaba. Sin presión para actuar. Sin necesidad de llenar el silencio. No se inmutó cuando me quedé callado, ni intentó arreglarme cuando me quedé quieto. Ella simplemente existía a mi lado. Firme. Una noche, una tormenta eléctrica azotó el lugar. La invité a quedarse y esperé. Nos sentamos de nuevo en el porche, esta vez envueltos en el aroma a tierra mojada y relámpagos lejanos. ¿Crees que te quedarás con la fuerza?, pregunté. Ella se encogió de hombros.
Tal vez. He pensado en enseñar. Ayudamos a los nuevos detectives a ver más allá del expediente. No se trata solo de papeleo y códigos. Se trata de personas. Serías bueno en eso. ¿Lo crees? Sí. Me miró. Realmente lo vi. ¿Alguna vez te preguntas qué te depara el futuro? Siempre, dije. Ahora mismo, solo intento limpiar los escombros. Ella asintió. A veces, después de una tormenta, la tierra está mejor para sembrar. Nos sentamos allí, mirando la lluvia, sin apresurarnos a escribir la siguiente frase. El mundo seguía siendo ruidoso. Pruebas por venir. Ciclos de noticias que sortear. Gente que intentaría reescribir la historia. Pero en ese porche, con Laura a mi lado y el jardín de mi madre aún respirando a pesar de la tormenta, sentí que el ruido no podía tocarme. Ya no. Y por primera vez, creí que la sanación no era un mito. Podría simplemente arraigarse. Reconocí el coche antes de ver quién salía. Thomas Arrow conducía el mismo Buick azul acero que había tenido desde mi adolescencia, refinado, confiable, lento con una sensación de intencionalidad. El tipo de coche que decía, llegaremos cuando lleguemos. Aparcó bajo el sicómoro frente a la casa y me saludó al salir. Pero no era solo Thomas. Una joven se bajó del asiento del copiloto. Se movía con una gracia discreta, como la de algunas personas cuando no están acostumbradas a ser vistas. Cabello recogido en una coleta sencilla. Vaqueros oscuros. Ojos dulces. Alerta, pero no cautelosa. Miró a su alrededor antes de posar su mirada en mí. Tus millas, dijo. No era una pregunta. Era un hecho. Asentí y bajé del porche, extendiendo la mano. Soy yo, respondió Olivia, estrechándome la mano con firmeza. Tu madre significaba mucho para mí. Thomas apareció por el barrio con su paso firme de siempre. Pensamos que ya era hora de que se conocieran. Eleanor lo habría deseado. Dentro, la casa se sentía más cálida con la gente de nuevo. Thomas ocupó su sitio habitual junto a la ventana de la sala, contemplando el jardín como si aún le perteneciera. Olivia me siguió a la cocina. Hablaba de ti todo el tiempo, dijo Olivia, rozando ligeramente con los dedos el respaldo de una silla del comedor. Decía que eras testaruda, metódica y demasiado decente para este mundo. Eso suena muy propio de ella. Me ayudó a salir, dijo Olivia en voz baja. Mi matrimonio no era algo de lo que me gusta hablar. Pero no me pidió detalles. Ella solo me dio las llaves. Un trabajo. Una razón para sentirme humana de nuevo. ¿Qué hiciste por ella? Asistente del centro comunitario, dijo. Ayudaste con los programas extraescolares. Organizaste campañas de donación. Cuando su salud empezó a decaer, me hice cargo del horario. Pero seguíamos tomando té 2 veces por semana, los martes y los viernes. Eso era sagrado. Sonreí. Le gustaban sus rituales. Le gustaban quienes los cuidaban, dijo Olivia, dejando su bolso. Y le gustaba observarte desde lejos. Nunca lo decía en voz alta, pero siempre te cuidaba. Hice un gesto hacia la estufa. ¿Te apetece cocinar? Sonrió. Solo si cortas. Preparamos la cena a la antigua usanza, codo con codo, sin recetas, solo intuición y risas que llenaban los rincones tranquilos. Yo picaba pimientos mientras ella removía la salsa. Thomas se quedó cerca de la puerta, contando viejas historias de Eleanor. Como una vez se rompió un tacón en una gala de la ciudad, pero aún así pronunció su discurso con la cabeza bien alta. Como venció a 3 senadores al póker y donó las ganancias a un banco de alimentos. Odiaba el fraude, dijo Thomas. No soportaba a los ladrones trajeados. Asentí. En el fondo, debía saber de lo que eran capaces sus propios hijos. Esperaba que fueran mejores, dijo Thomas. Pero se preparó para lo que serían. Después de cenar, Olivia desapareció un momento y regresó con algo envuelto en un pañuelo de seda. Me lo entregó con ambas manos, como si fuera a romperse. Me pidió que te diera esto, dijo. Dijo que cuando la casa ya no pareciera una tumba, estarías lista.
Desplegué la tela lentamente. Dentro había una nota, escrita a mano con tinta azul. Las curvas y las hendiduras eran inconfundiblemente suyas. Debajo, una memoria USB. La nota decía, Miles. Si Olivia te da esto, significa que has vuelto a respirar. Me enorgullece. Este viaje contiene más que evidencia. Contiene un legado. No solo el mío, sino el tuyo. Dejé demasiadas cosas sin decir. Pero quiero que sepas esto, nunca creí que la sangre hiciera familia. El carácter lo hace. Sigue construyéndose. Sigue transformándose. Con cariño, mamá. Doblé la nota y me senté con ella en mi regazo. El peso de sus palabras era mayor que cualquier cosa que hubiera dejado en el testamento. No solo estaba atando cabos sueltos, sino que seguía cuidándome, incluso ahora. Todavía me recordaba quién era. ¿Quién podía ser? Más tarde, Olivia y yo paseamos por el jardín, ahora podado y floreciente como no lo había hecho desde antes de la enfermedad. Se arrodilló junto a los rosales, quitando las hojas, inspeccionando los nuevos brotes como un cuidador que cuida su legado. Solía sentarse aquí por las mañanas, dijo Olivia. Dijo que las rosas le decían cosas que nadie más podía oír. Miré al cielo. No lloré cuando murió. Al principio no. No pasa nada, dijo Olivia. Llorar no hace que el dolor sea real. Llevarla sí. Nos quedamos allí un rato más. Entonces metió la mano en su chaqueta y sacó una Polaroid. Yo, de niña, sonriendo junto a una versión joven de ella que no reconocí. La esquina estaba rotulada, Club de Jardinería de Eleanor, 2005. Tú también estabas allí, dijo sonriendo. Cuando todo era más sencillo. Guardé la foto en el bolsillo. Un nuevo recuerdo desenterrado. Un recordatorio de que las raíces no siempre crecen en línea recta, pero aún se mantienen. Al caer la tarde, Thomas se despidió, dándome una palmadita en la espalda antes de irse. Olivia se quedó un rato más. Creía en ti, Miles, dijo. Incluso cuando no lo decía en voz alta. Eras el indicado. ¿El qué? El único en quien podía confiarle la verdad. A quien amaba sin condiciones. Asentí con un nudo en la garganta. Gracias. Por todo. Me tocó el brazo con suavidad y luego caminó hacia su coche, su presencia persistió incluso después de que el motor se apagara en la noche. Volví a sentarme en el porche después de que se fueran, con la nota en las manos y la memoria USB aún caliente por el tacto de Olivia. Sigue construyendo. Sigue transformándote. No lloré cuando terminó la carta, pero sí cuando el viento arreció y esparció pétalos del rosal sobre mi regazo, como su forma de decir, sigo aquí. Y le creí. Hubo días después que se confundieron. Algunos se sintieron como un silencio envuelto en una manta, suave, pesado, quieto. Otros llegaron en ráfagas agudas y amargas, juicios, titulares, el interminable avance de la justicia. Pero a pesar de todo, me mantuve firme en lo que mi madre dejó atrás, un modelo de verdad y el coraje para empezar de nuevo. La convicción de Victor Blackwell fue inmediata. Sus abogados se hicieron pasar por un maricón, pero las pruebas que les dimos, los minuciosos expedientes de mi madre, las rutas financieras, las declaraciones de los testigos, eran infalibles. Aceptó un acuerdo con la fiscalía. 18 años sin libertad condicional. Sin libertad anticipada. Sin reputación a la que aferrarse. El juicio fue noticia. Periódicos locales. Incluso algunos medios nacionales. Les encantó el drama. Una viuda adinerada engaña a un asesor financiero de alto perfil, decía un titular. Otro, hijos, hijas y traición, la familia que se volvió contra sí misma. Pero me mantuve alejada de los focos. No di entrevistas. No publiqué declaraciones. Dejé que los hechos hablaran y volví al silencio que se había convertido en mi santuario. Harper y Theo, tras semanas de negación y protestas con abogados, finalmente también cerraron sus tratos. Harper recibió una condena de 5 años y una indemnización obligatoria. Theo, quien había desviado fondos de varias organizaciones sin fines de lucro, recibió 7. Lloraron en el tribunal, se disculparon públicamente.
Ni una sola vez se comunicaron conmigo. Y eso estuvo bien. Ya no necesitaba sus voces. Ya había aprendido todo lo necesario sobre cómo debían y no debían ser las familias. ¿Siena? Había huido. Desapareció en el aire la noche que la confronté. Los federales la encontraron en Portugal 6 semanas después, viviendo con otro nombre. La escoltaron de regreso a Estados Unidos, esposada, y su vuelo de regreso fue un discreto titular. No fui a su comparecencia. No quería verla a los ojos, no quería saber si había siquiera un atisbo de remordimiento. Mi enfoque había cambiado. Mientras el mundo se deleitaba con nuestro escándalo, yo me dediqué a lo que importaba, la reconstrucción. Mi constructora, que antes era mi orgullo y el nuestro, estaba en ruinas cuando regresé. La mayoría del personal original huyó cuando surgieron rumores de malversación de fondos. Se rescindieron los contratos. Nuestro nombre, Cavanaugh Build and Design, se asoció más con el escándalo que con la artesanía. Pero no todos se marcharon. Elena, mi jefa de proyecto principal, se quedó. También Derek, el jefe de obra. Y un puñado de personas más que creían en algo más que rumores. Me recibieron en la oficina ese primer lunes de regreso con mirada serena y manos vacilantes. No tienes que dar explicaciones, dijo Elena, entregándome café solo en una taza desportillada que aún tenía mi nombre escrito y un rotulador desteñido. Solo dinos qué hacemos a partir de ahora. Así lo hice. Desmantelamos la marca hasta los huesos. Reconstruimos nuestra identidad. Sin tonterías, sin publicidad, solo trabajo de verdad. Volvimos a licitar encargos pequeños. Renovaciones residenciales, centros comunitarios, escuelas. Nada de rascacielos. Nada de pretenciosos condominios de lujo. Solo el trabajo que importaba. Usé parte de mi herencia para cubrir deudas pendientes. El resto lo deposité en una fundación a nombre de mi madre, el Fideicomiso Eleanor Cavanaugh. Financiaba becas para estudiantes de diseño y arquitectura, subvencionaba proyectos comunitarios y apoyaba a sobrevivientes de fraude. No se trataba de redención. Se trataba de continuidad. Las cenas dominicales en casa se convirtieron en un ritual que no planeaba, pero que recibía con agrado cuando llegaba. Thomas aparecía con pan casero. Olivia traía algo caliente cada vez, guisos, cazuelas, cuentos. A veces se quedaba hasta tarde y paseaba conmigo por el jardín, rozando los pétalos con los dedos como si aún escuchara el susurro de mi madre. Laura también venía. Al principio no muy a menudo, y nunca de uniforme. A veces me ayudaba en la cocina. Otras noches nos sentábamos en la sala, en un silencio rojo y acogedor. Una vez, la sorprendí recorriendo con los dedos el lomo de uno de los viejos libros de mi madre, Jane Eyre. Levantó la vista y dijo, subrayando todas las partes donde Jane se niega a ser nadie más que ella misma. Empiezo a pensar que construyó esta casa con esa idea, dije. Todavía vives en ella, respondió Laura. Algo es algo. Con el tiempo, nos acercamos más. No como un incendio, sin grandes declaraciones ni saltos dramáticos. Éramos más como ladrillos colocados uno a uno. Silenciosos. Intencionados. La confianza no nació del anhelo, sino de un territorio compartido. Ambos sabíamos lo que se sentía la traición. Ambos aprendimos a detectar las mentiras antes de que sonrieran. Pero no todo fue dolor y reconstrucción. También hubo nuevas alegrías. Como cuando una niña del centro comunitario me dio un dibujo de una casa y me dijo, esta es la que vas a construir para mi mamá. O cuando abrí el buzón y encontré una carta dirigida a la Fundación Eleanor, garabateada con letra temblorosa, gracias por darme un futuro. La casa empezó a respirar de nuevo. Repinté las contraventanas. Renovamos los pisos. Replantamos los parterres. El espíritu de mi madre no era un fantasma aquí. Era un legado. Cuando vivía dentro, todos los días, y de vez en cuando, me encontraba de pie en el estudio, pasando los dedos por el borde del cajón del escritorio donde ella escondía la verdad. Sin pena. Pero con asombro. Ella había confiado en mí. En mí. El hijo callado. El que ignoraron. El que subestimaron. Pero aparecí.
Y al final, eso marcó la diferencia. A veces, todavía me despertaba en mitad de la noche y buscaba la carta. No lo releí. No lo necesitaba. Había memorizado cada palabra. Me gustaba saber que seguía ahí. Un recordatorio de que ella me veía, incluso cuando yo no me veía. Lo que reconstruimos no fue solo una empresa, ni una casa, ni una reputación. Era la verdad. Era la paz. Era una vida por la que valía la pena estar despierto. El aire olía diferente esa mañana. Más suave, quizá. O más dulce. Era la clase de brisa que mi madre habría afirmado que traía recuerdos, no solo aire. El jardín conmemorativo de Eleanor Cavanaugh estaba terminado, y un día fue su inauguración. El patio del hospital, antes un trozo de césped cansado y bancos de cemento, se había transformado en algo floreciente y completo, algo en lo que ella se habría quedado, con su café y un libro que ya había leído 3 veces. Me quedé cerca de la entrada arqueada, vestida con un traje gris oscuro, no de esos que se usan para impresionar, sino por un discreto respeto. La placa ya estaba colocada cerca de la entrada, para los que se quedaron, para los que llegaron. En honor a Eleanor Cavanaugh, maestra, constructora, madre, empezaron a llegar poco a poco. No era una multitud, solo un flujo constante. Enfermeras de sus últimos días, voluntarios del centro comunitario, familias a las que había ayudado pero de las que nunca había hablado. Vi a Olivia cerca de las hortensias, tomando fotos con una pequeña cámara, con una expresión radiante. Thomas llevaba un sombrero de paja y 2 libros bajo el brazo. ¿Y Laura? Estaba de pie cerca de la fuente, con los brazos cruzados, escudriñando el jardín con la mirada como un detective buscando pruebas de que la esperanza aún era real. Una mujer en silla de ruedas se acercó a mí. La reconocí de la sala de oncología, la señora de Wurst, que solía intercambiar poesía con mi madre en el pasillo. Dijo que este jardín se haría realidad, me dijo, apretándome la mano con dedos temblorosos pero firmes. Dijiste que lo construirías. Solo seguí el mapa que me dejó. Le dije que no y sonrió. Tú escribiste el final, ella no pudo. Cuando llegó el momento, el administrador del hospital me dio el micrófono. No había preparado un discurso. No quería que pareciera un ensayo. Me quedé bajo el enrejado de rosales trepadores y observé a la gente que llegaba. No por mí, sino por ella. Los verdaderos. Los que se quedaron. Mi madre amaba 3 cosas, comencé. Café, honestidad y cosas que tardaron en crecer. Solía decir que algunas cosas se plantan sabiendo que quizá nunca se vean florecer. Pero se plantan de todos modos. Los riegas. Los proteges. Porque así es el amor cuando no le temes a la larga. Me detuve, mirando hacia el sendero que serpenteaba entre los árboles recién plantados. Ella dedicó su tiempo a este hospital. A los estudiantes. A quienes necesitaban una razón para creer en sí mismos. Ella dio incluso cuando le costó. Y cuando se dio cuenta de que sus seres queridos no eran quienes fingían ser, no se rindió. Ella no huyó. Hizo un plan. Uno discreto. Una brillante. Y confió en mí para que la llevara a cabo. El viento susurró en el jardín, levantando suavemente los pétalos de los arbustos y dejándolos flotar como confeti sobre el camino de ladrillo. No necesitaba una señal, pero aún así la sentí como tal. No construí esto solo porque la extrañara, sino que seguí adelante. Lo construí porque sé lo que significa que el recuerdo de alguien que nunca te abandonó te mantenga unido. Construí esto porque quiero que su nombre signifique más que lo que dicen las noticias. Más que lo que sus hijos robaron. Construí esto para quienes saben que la familia no siempre es de sangre, sino de verdad, lealtad y amor que se niega a abandonar. Retrocedí entonces, le entregué el micrófono al administrador y caminé hasta el borde del jardín. Laura se unió a mí en silencio, rozando mi hombro con el mío. Olivia tomó una foto de la placa y luego enfocó su cámara a la multitud, rostros sonrientes, lágrimas silenciosas, risas que resonaban como música. Estaría orgullosa, dijo Laura en voz baja. Eso espero. No, corrigió, sí que lo estaría. Metí la mano en el bolsillo interior de mi chaqueta y saqué la carta. La misma carta. La que la enfermera Corinne me había dado esa noche.
El papel ya estaba desgastado, arrugado de tanto doblarlo y desdoblarlo. Ya no necesitaba leerlo. Solo lo necesitaba conmigo. ¿Estás bien?, preguntó Laura en voz baja. Miré a mi alrededor, al jardín, a la gente que caminaba con reverencia por el sendero adoquinado, a la fuente que borboteaba suavemente en el centro, rodeada de lavanda fresca y bancos bajos de mármol. Y sonreí. No del tipo frágil que usé durante años. No del tipo educado que usaba en las cenas familiares. Uno de verdad. Arraigado. Sí, dije. Creo que por fin lo estoy. La ceremonia fue terminando lentamente. La gente se quedó allí, no por obligación, sino por paz. Recorrieron con los dedos los respaldos de los bancos, tocaron los nombres grabados en las piedras del sendero y susurraron historias que recordaban. Nadie se apresuró a irse. Thomas me entregó una pequeña caja de madera antes de irse. Dentro estaba la pluma estilográfica favorita de mi madre y una hoja de papel. En blanco. Quería que empezaras tus propias cartas ahora, dijo. Es hora. Después de que todos se fueran, me quedé, paseando sola por el jardín. Me senté en el banco del fondo, cerca del bebedero para pájaros, donde la luz del sol se derramaba en rayos dorados. El lugar favorito de mi madre habría sido este. El final tranquilo. La parte donde nadie miraba. Saqué el bolígrafo de la caja y lo pulsé una vez. No sabía qué escribiría, pero sí sabía para quién escribía. Para la gente que se presenta. Para la gente que reconstruye. Para quien nunca dejó de ser. Las rosas danzaban en la brisa. El silencio ya no dolía. Parecía un comienzo. De esos que ella siempre creyó que alcanzaría si seguía adelante. Y ahora, lo lograría.